2 millones de almas, libres de Egipto, pero aún no listos para la tierra prometida. 400 años de esclavitud no se borran en una noche. La mente tarda más que el cuerpo en ser libre. El desierto no era un castigo. Era el aula más severa que Dios pudo diseñar. Egipto ya era pasado. Pero Egipto seguía viviendo en sus corazones y en sus miedos. De noche, fuego. De día, nube. Dios mismo era su guía, su sombra y su brújula. En el desierto no hay fuentes. Pero hubo agua en la roca cuando la fe lo necesitó. La libertad trajo hambre, sed e incertidumbre. Algunos ya querían volver a las cadenas. 10 palabras grabadas en piedra. El fundamento de una nación aún por construir. 40 años. No era un error de ruta. Era una cirugía del alma. En esa montaña, Dios habló. Y lo que dijo cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Cada mañana, pan del cielo cubría el suelo. Dios les enseñaba a depender, no a acumular. No podían guardar para mañana. Quien intentaba acumular encontraba gusanos al amanecer. Cada día, exactamente lo necesario, ni más. La abundancia era diaria, no almacenable. La sed en el desierto no es incomodidad. Es una cuenta regresiva hacia la muerte. Carne del cielo al anochecer. El desierto mataba el orgullo y abría la mano para recibir. El séptimo día no había maná. Descansar también era una orden que debían aprender a obedecer. Mara, aguas amargas. Incluso el alivio podía convertirse en una prueba más de fe. Un trozo de madera amarga en agua amarga, y el agua se volvió dulce. La obediencia transforma lo imposible. 12 pozos, 70 palmeras. Después de la amargura, Dios siempre tenía un oasis esperando. Prueba, provisión, prueba, provisión. El desierto tenía un ritmo pedagógico que Dios diseñó. Cada vez que la nube se movía, 2 millones de personas levantaban el campamento y marchaban. Marchaban sin mapas, sin conocer el destino del día. Solo seguían la nube. Solo la fe era el GPS. No había ruedas suficientes. No había animales suficientes. Los cuerpos humanos eran la maquinaria principal. Sin GPS, sin brújulas, sin mapas. Solo montañas, estrellas y la columna de nube como guía divina. Los niños nacidos en el desierto no recordaban Egipto. Ellos serían los que entrarían a la tierra. La presencia de Dios marchaba con ellos, literalmente, en un cofre de madera y oro entre el polvo. Después de cada tormenta, levantaban todo de nuevo. La resiliencia no se predica, se vive. El desierto también atacaba. Tormentas de arena que enterraban vivos a quienes no encontraban refugio. No había camino ancho. La formación del carácter siempre pasa por lugares estrechos y oscuros. Liderar 2 millones en el desierto exigía planificación humana y dependencia divina simultáneamente. Sinai ardió. La tierra tembló. Dios demostró que sus palabras no eran sugerencias. La voz que habló en el fuego no era una metáfora. Subió solo. 40 días. 40 nojes, sin comida, sin agua. Solo la presencia de Dios. 30 días. 40 días. El silencio del liderazgo ausente es el caldo de cultivo del miedo. 40 días sin el líder visible. El miedo colectivo buscó un Dios que pudiera tocarse con las manos. El oro sagrado, donado para el tabernáculo, fue fundido en ídolo. La idolatría siempre desvía los recursos de Dios. Las tablas del pacto se rompieron antes de que el pueblo las escuchara. El pecado quiebra el pacto primero. 3000 muertos en un día.
El desierto enseñaba que las consecuencias de la desobediencia eran reales e inmediatas. Moisés se puso entre Dios y el pueblo. La intercesión no es pasiva, es batalla, lágrimas y riesgo personal. Segundas tablas. La gracia siempre es la disposición de Dios a comenzar de nuevo con un pueblo que falla. El tabernáculo no fue improvisado. Cada medida, cada material, cada detalle fue especificado por Dios. La madera de acacia no se pudre, no se astilla y resiste el calor extremo. Dios eligió los materiales con precisión científica. Ex-esclavos se convirtieron en orfebres. El desierto reveló talentos que Egipto nunca permitió desarrollar. Las mujeres tejían los velos del tabernáculo. La casa de Dios fue construida con las manos de todo el pueblo. El bronce del tabernáculo vino de los espejos de las mujeres que servían en la entrada. Cada ofrenda tenía historia. 50 ganchos de oro, cada uno forjado a mano. El tabernáculo era la suma de 10.000 detalles perfectos. El primer pilar en pie. La casa de Dios comenzaba a tomar forma en el centro del desierto implacable. El velo separaba lo santo de lo santísimo. Ningún hombre común podía cruzarlo y vivir. Solo el sumo sacerdote. 30 kilos de oro puro. Un solo bloque, martillado, sin soldaduras. La menorá nació de golpes y paciencia. El cofre de la presencia de Dios medía exactamente lo que Él ordenó. Ni un dedo más ancho, ni un dedo menos. Cada pieza fue fabricada en lugares separados. El día del ensamblaje revelaría si las medidas habían sido perfectas. ¿Están nivelados? Sí. 3 codos. Confirmado. 48 tablones de acacia recubiertos de oro. Uno a uno. Hombres que una vez movieron piedras en Egipto. 5 barras por pared. El centro era invisible, escondida dentro de los tablones. La fortaleza no siempre se ve. La casa de Dios se cubría de pelo de cabra negro. La gloria divina a veces habita en lo más humilde. Un muro de lino blanco delimitó lo sagrado de lo ordinario. Dios se acercaba a su pueblo, pero en sus términos. El primer objeto que el pueblo veía al entrar era el altar. El acceso a Dios requería primero reconciliación. El lavacro exigía pureza antes de entrar al santuario. El desierto enseñaba que la santidad tiene precio físico. Todo según el patrón, todo en su lugar, cada medida cumplida. Moisés verificó que el obediente trabajo fuera exacto. Terminado. En medio del desierto, los ex-esclavos habían construido la primera casa de Dios en la tierra. Las vestiduras del sumo sacerdote llevaban los nombres de las 12 tribus sobre su pecho. Cada israelita era representado ante Dios. 12 piedras preciosas, 12 tribus. El sacerdote llevaba todo Israel sobre el corazón cuando entraba ante Dios. Santo al Señor. 3 palabras sobre la frente del sacerdote que recordaban de para quién era todo el trabajo. El Urim y el Tumim, mecanismos de consulta divina cuya naturaleza exacta sigue siendo un misterio 3000 años después. 12 panes, cambiados cada semana. La mesa del pan representaba la comunión permanente de Dios con las 12 tribus. 7 llamas en el centro del desierto. La luz de Dios ardiendo en la oscuridad. Nunca debía extinguirse. El incienso subía ante Dios cada mañana y cada tarde. La oración no era opcional. Era la estructura del día. En ese cuarto de 4 metros, entre los querubines de oro, Dios dijo que habitaría el trono del universo en el desierto. El primer sumo sacerdote ungido, un hombre que había hecho el becerro de oro, ahora mediador entre Dios y el pueblo. Tenora delitaran. El primer sacrificio en el afín de Viantalaparran. La nube llenó el tabernáculo. Incluso Moisés no podía entrar. La gloria de Dios ocupó físicamente su casa. 40 años de marcha y campamento. No un error de rumbo. Una formación deliberada e irrepetible de un pueblo. 12 espías, la misma tierra. 10 vieron gigantes, 2 vieron la promesa. La fe decide lo que los ojos reportan. 40 años. Un año por cada día de exploración. La incredulidad tiene siempre un precio proporcional a la oportunidad perdida. El miedo de 10 hombres condenó a 2 millones a 40 años más de desierto.
Las palabras son más poderosas que las armas. Morirían en el desierto. Sus hijos entrarían. La fe que ellos negaron, sus hijos tendrían que aprender desde cero. La generación del desierto no tenía la mentalidad esclava. Crecieron libres, fuertes y dispuestos a combatir. Murieron en el desierto. Uno a uno, la generación que no creyó fue reemplazada por la que sí creería. Moisés vio la tierra prometida, pero no cruzaría. Incluso el mayor profeta de 40 años de desierto produjo soldados que no conocían el miedo a la esclavitud. Solo conocían la promesa. El segundo censo. Una nueva generación contada para guerra, no para transición. El desierto había forjado un ejército. Josué recibió las manos del profeta sobre su cabeza. Un liderazgo transmitido, no usurpado. Los pies sacerdotales tocaron el agua primero. La fe que actúa antes de ver el milagro es la fe que abre el camino. 40 años. Ahí estaba el río. Ahí estaba la tierra. Solo un obstáculo imposible separaba la promesa de su cumplimiento. El Jordán se detuvo. El lecho quedó seco. Por segunda vez en su historia, Israel cruzó agua seca hacia la libertad. Sus pies pisaron la promesa. 40 años se disolvieron en un paso de tierra prometida bajo sandalias polvorientas. 12 piedras del río. Un monumento para que las generaciones futuras preguntaran: ¿qué significan estas piedras? Vieron las murallas de Jericó y no temblaron. El desierto había eliminado el gen del miedo heredado de Egipto. La primera Pascua en la tierra prometida. El maná cesó. La tierra proveyó. El desierto había terminado su trabajo. El mismo tabernáculo, diferente suelo. La presencia de Dios no abandonó a su pueblo en la transición entre desierto y promesa. 40 años para borrar 400 de esclavitud. Un año de formación por cada 10 de opresión. La matemática del alma. 40 años de maná. 40 años aprendiendo que la vida no viene del hombre, sino del dador de la vida. 10 palabras. Todo el comportamiento humano contenido en ellas. El desierto grabó la ley en el pueblo antes que en la piedra. El desierto no tolera el orgullo. Cada amanecer recordaba: somos polvo que Dios eligió sostener con su mano. Nadie sobrevivía el desierto solo. 40 años convirtieron 12 tribus en una nación capaz de compartir y confiar. La memoria oral era su biblioteca. Cada historia contada era un ladrillo de identidad nacional que no podía erosionarse. La nube se movió por última vez en el desierto. El aula de 40 años había terminado su último día de clases. Miraron atrás una vez. No con nostalgia. Con reconocimiento. Llegaron, no como refugiados, como nación formada, probada y consagrada por 40 años de la pedagogía de Dios. La razón real de los 40 años, la fe transformada en pueblo, y el pueblo transformado en nación capaz de cargar la presencia de Dios.